salud como bien común y los desafíos que enfrentamos frente a la desinformación científica, desde las teorías conspirativas hasta las narrativas que salvan vidas. El periodismo tiene un rol vital en que entendemos, compartimos y defendemos el derecho a la salud. Que esta jornada nos permita seguir pensando con rigor, sensibilidad y compromiso. Iniciamos este nuevo día con una conferencia que nos invita a repensar la salud desde una mirada ética, colectiva y comunicacional. La salud es un bien común. Por este motivo, invitamos nuevamente al escenario a Tania Orbe, docente coordinadora de la carrera de periodismo de la USFQ y coordinadora de la línea de investigación, activismo digital, tecnología y comunicación sostenible. Bienvenida, Tania. Me extrañaron, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, en realidad estoy aquí para presentar a una colega y amiga que ha tenido el agrado de acompañarnos en este congreso y más allá de presentarla por su trayectoria profesional, quiero contarles que como anécdota nos conocimos hace ya más de 10 años, en el 2014, nos encontramos en el primer hackathon de periodismo científico, ella también periodista de ciencia de México, de la UNAM, de corresponsal para SciDevNet y yo desde Ecuador. Y allí articulamos y peleamos para ganar los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. En nuestro caso, ninguno de los dos proyectos ganó, ¿sí? De las ideas originales que llevamos las dos, pero desde entonces nos hemos conectado no solamente entre México y Ecuador, sino con otros colegas de América Latina, con otros colegas del mundo, a través de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que ella es una de las fundadoras, y también que me invitaron a participar para formar parte como miembro correspondiente, como jurado de sus concursos que también los hacen allá. Y ahora estamos también formando la Red Latinoamericana de Periodistas de Ciencia y somos parte de la Red Mundial de Periodistas de Ciencia. Con esto lo que quiero decirles, chicos, sobre todo a los más jóvenes, es que aprovechen siempre conectar con la gente, conocerles, presentarse, decir, aquí estoy, dame tu número, sí, te escribo. En cualquier momento, fíjense, con Aleida nos vemos, creo que a los 8 años nos volvemos a encontrar, ¿sí? Pero estamos siempre conectadas y trabajando de forma virtual. A veces ella necesita contactos fuentes de Ecuador, yo necesito contactos de México y esa es la red, ¿sí?, de colaboración que los periodistas tenemos que trabajar en el campo profesional. Mi recomendación para los jóvenes es que ya vayan armando sus contactos, su red de contactos que aparecen en los primeros años de la universidad. En eventos como este, como el Congreso Per Debate, donde ustedes establecerán esas primeras redes, esas primeras conexiones, esos primeros contactos que les abrirán las puertas del mundo, ¿sí? Y con ese preámbulo y esa anécdota, les cuento que Aleida realizó sus estudios de periodismo y estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en la cual también tiene un máster en periodismo de la Universidad Española Rey Juan Carlos y tiene un diplomado de periodismo para países en desarrollo obtenido en el Instituto Indio de Comunicación de Masas en Nueva Delhi. Ella coordinó la unidad de comunicación del Instituto de Física de la UNAM de 2012 a 2020 y desde 2021 es comunicadora de la ciencia en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Escribe también para SciDevNet, líder mundial en noticias, opiniones y análisis confiables y autorizados sobre ciencia y tecnología para el desarrollo global. Salud con Lupa, Perú, pie de página en México, narradora en el podcast Pampa al Susto y cofundadora y expresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. A continuación le doy paso con un fuerte aplauso a Aleida Rueda, quien nos acompaña ya desde ayer y nos va a dar una conferencia, una reflexión sobre cómo comunicar la salud en tiempos de crisis, polarización y desinformación. Bienvenida, Aleida. Bueno, pues muchas gracias, especialmente a Tania, porque nos unen tantos años y tantas experiencias compartidas.
y a la universidad, que es la primera vez que estoy aquí. De hecho, es la primera vez que estoy en Ecuador. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora, y conocer a estudiantes también siempre es una gran experiencia y estimulante para quienes ya llevamos un camino recorrido y que queremos compartir y aprender también de ustedes. Entonces, bueno, no voy a hacer una gran introducción, voy a mostrarles un video, nada más recordarles que estoy aquí en mi papel de periodista de ciencia de salud y también como parte del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, del que les quiero contar más adelante. Pero entonces quiero empezar con un video y antes con 2 disclaimers. Uno, no tengo nada contra la periodista que van a ver a continuación. Es un video que estoy usando con fines pedagógicos, de reflexión. Y lo segundo es que, a pesar de que voy a describir ciertos patrones en el periodismo de salud de nuestros medios latinoamericanos, hay excepciones, hay muy buenos ejercicios periodísticos de salud, ¿ok? Entonces, dicho eso, quiero mostrarles 5 minutos de este video. Y uno pensaría que es muy simple, si te va bien eres feliz, si se te va mal eres infeliz, pero es mucho más complejo y por eso hemos invitado, y qué gusto me da, ahora sí que qué felicidad me provoca tener aquí conmigo a la doctora Fegui Ostrowski. Ella es neuropsicóloga, conoce mucho de estos temas. Bienvenida, Fegui. Muchas gracias, Paola, contenta de estar, muy feliz de estar aquí con ustedes. Háblanos de la felicidad, pero desde el punto de vista científico. Mira, yo creo que es muy importante porque todos queremos ser felices, sí, pero estamos tan ocupados con nuestra vida cotidiana que nos cuesta trabajo ser felices. Entonces hay una serie de estudios que muestran qué necesitamos para ser felices. Y estos estudios son científicos y muy serios. Entonces sabemos que existen 3 rutas para la felicidad, por ejemplo. La primera ruta es una ruta un poco efímera, que es la ruta del placer. Y entonces, pues el tener sexo, el tomar un buen vino, el escuchar La Primavera de Vivaldi, el sentir el agua calentita en la mañana cuando te estás bañando, pues eso te provoca mucho placer, porque lo que hace es que tus órganos de los sentidos llegan al cerebro, producen un neurotransmisor que se llama dopamina y se estimula un núcleo que se llama el accumbens. ¿Quieres saber dónde está? ¿Dónde está el accumbens y sobre todo cómo lo estimulamos, doctora? El accumbens está en una parte muy antigua del cerebro y se estimula con estas experiencias muy cortas porque se produce si ves a George Clooney, se te produce un chisguetito de dopamina y dices, wow, ¿no? O si oyes las canciones de Juan Gabriel. Pero esa ruta, entonces, tiene el problema de que sí te produce placer, pero es muy efímera. Una segunda ruta que es más duradera es la ruta de la gratificación. Es cuando tú sientes que estás haciendo algo que tu vida tiene sentido, cuando tú utilizas tus habilidades y tus virtudes, y entonces cuando aprendes cosas nuevas, cuando te desafías, cuando, por ejemplo, en el gimnasio haces mucho ejercicio y sientes dolor, pero ¿qué tal? Se te genera el músculo, y entonces esa es una ruta que, a pesar de sentir dolor, pues es más gratificante y creces. Y cuando tienes relaciones interpersonales. Y una tercera forma de ser feliz, pues es evitar la ansiedad, la depresión, que te alejes de estas experiencias. Entonces, en la Universidad de Harvard hay un curso especial para cómo ser felices, que es el curso más popular. Ah, sí, o sea, ¿cómo soy feliz? Y acudo a la universidad. Exacto. Para que en Harvard me lo digan. Bueno, en lo que logramos esa oportunidad de estar en Harvard, dinos tú cómo ser más felices. Bueno, entonces les traje una lista. Algunos consejos prácticos, doctora. Prácticos. Son 12 consejos que les traje. Venga. Para platicar. Entonces, la primera es hacer ejercicio. Se ha mostrado que hacer ejercicio media hora es igual de efectivo que tomarte un antidepresivo. Claro, porque produces endorfinas, porque te sientes bien. O sea, ya si hago ejercicio hora y media ya es un fiestón. No, bueno, ya son 3 dosis. El segundo punto es que agradece lo que tienes bueno de la vida. El escribir 2 o 3 o 5 cosas, si tienes la oportunidad de hacerlo, te hace que tengas gratitud y que te enfoques en las cosas buenas de la vida. La otra es ser asertivo. O sea, eso de ser agachón y no aguantarte y decir lo que no piensas, te deprime. Entonces, el ser asertivo es muy bueno. Hay que gastar dinero en experiencias, no en cosas. Se ha mostrado que el 75% de las personas, cuando gastan en viajes o en cursos, son mucho más felices que si vas y te compras
unos zapatos que están muy bonitos, pero pues te dura poquito. Te tienes que ir a comprar más zapatos. Hay que enfrentar tus retos. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Eso te genera mucha angustia porque no lo logras hacer. Entonces hay que hacer una lista de todo lo que tienes que hacer. Y hay que, por ejemplo, tener relaciones con otros, tener amistades, ¿no? Para poder, porque las amistades, el tener amigos, como los mexicanos que somos muy amigueros, es muy importante porque te ayudan en momentos de crisis. Hay que usar zapatos cómodos. Uy, ahí sí me super falló. Pero bueno. Porque claro, si te aprietan los zapatos, pues te duele y estás de mal humor. 9 en punto me los quito, doctora. Ajá. Hay que cuidar tu postura. Tú tienes una postura fantástica, porque el caminar derechito te hace sentirte como bien, echar los hombros para atrás, transmites que tienes control sobre las cosas. Lo que decía, hay que cultivar las amistades, y creo que otra es muy importante, es ser generoso. La gente es más feliz cuando da que cuando recibe. Eso es muy importante, eso te da. Hay que gozar la vida, como te decía. Sí hay que pensar en qué rico el baño calentito. Hay una película de Woody Allen que decía, ¿por qué vale la pena vivir? Y pues no, yo te preguntaría eso, pero por ejemplo, por el cafecito de la mañana que te tomaste, sí, por un beso de tu hijo, por esos pequeños detalles que hacen la vida agradable, y que cuando estás en crisis, recordar esos detalles te ayudan a salir adelante. Doctora, qué placer escucharte. Mira, mi dopamina sí, luego de oírte. Gracias, Peggy. Muchas gracias. Ok. Además de todo lo que aprendimos, se dan cuenta, yo, zapatos cómodos, postura, siempre trato de hacerlo. Quiero preguntarles, ¿qué notan? ¿Qué notan y qué patrón les parecería a ustedes que ven usualmente cuando estén viendo cosas de salud? No sé si estamos lo suficientemente despiertos para hacer esta interacción, y no tenemos tanto tiempo, pero lo que yo quiero contarles es un diagnóstico, que es sobre esto, pero como un patrón, como algo que vemos generalmente en los medios de comunicación cuando hablamos en temas de salud. A ver si les hace sentido. Lo primero, se aborda la salud desde la superficialidad. ¿Se dan cuenta cómo todo lo que nos dijo es de una perspectiva muy por encimita, ¿no? No hay una profundidad, por supuesto, es un asunto de que se tiene poco tiempo, de que es un programa que busca dar buenas noticias. Ya no existe, por cierto, ese programa, pero bueno, siempre podría haber tiempo, aunque sea, de explicar que es un tema mucho más complejo, y eso se dice desde el inicio del video, no sé si se dieron cuenta. Y lo que tenemos en general, insisto, hay muchas excepciones, es que se habla de la salud desde la superficialidad. Vean esta, yo le llamo epidemia de los estudios, ¿no? Un estudio dijo, un estudio afirmó, ¿no? Y vean esto, un estudio afirma que oler los pedos de tu pareja es bueno para la salud. Te rompieron el corazón, paracetamol y chocolate, amargo para el dolor. Un estudio evidencia que los niños que tienen un hermano mayor tardan más en aprender a hablar. Estamos hablando de clics, estamos hablando de seguidores, pero también estamos hablando de un patrón que aporta, se enfoca en la superficialidad. ¿Qué otra cosa vemos? Se mencionan conceptos o procesos científicos sin explicarlos. Escuchamos dopamina, escuchamos el accumbens, ¿no? El núcleo accumbens, sin una tantita definición, tantita explicación para entender qué es exactamente de lo que estamos hablando y por qué se relaciona con la felicidad. Les pongo este ejemplo de una nota sobre algo muy importante durante COVID, ¿no? ¿Por qué agrava el COVID en personas con ciertas comorbilidades? Y ahí donde dice qué hacer, donde tú esperas, pues, cierta profundidad en cuanto a qué hacer, pues leanlo ustedes, ¿no? La doctora Salazar Sánchez recomienda realizar en pacientes graves el test del dímero D para detectar si sufren trombosis venosa profunda, TBP, y o embolia pulmonar, EP, ya que la elevación del nivel de dímeros D indica la formación extensa de trombos en un proceso desregulado de coagulación en que son degradados por la plasmina, enzima principal por la disolución de coágulos de sangre que se forman a partir de la acumulación de fibrina. ¿Alguien entendió? Entonces, se asume que por poner conceptos científicos, uno ya está cumpliendo su nivel de explicación, cuando en realidad no es así.
Se alude a fuentes científicas sin decir qué se hizo y, más importante, cómo se hizo. ¿Cómo se hizo este famoso estudio de Harvard? ¿Qué se evaluó? ¿Cómo se midió? No nos lo dicen. En general sucede esto. Se menciona un estudio, pero no se menciona qué tipo de estudio, porque es muy distinto un estudio de caso a un metaanálisis, por ejemplo, los niveles de evidencia son distintos, y tampoco nos dicen cuál es incluso ni siquiera la liga para llegar al abstract, al paper. Y les traje este ejemplo de una de las cosas que sucedieron muchísimo, no sé si sucedió aquí en Ecuador, sobre la ivermectina, un fármaco que se usa usualmente para controlar los piojos en pues el ganado, y que por este paper, un paper publicado por investigadores australianos, que decía que, fíjense el título, el medicamento ivermectina aprobado por la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, inhibe la replicación del SARS-CoV-2, el virus del COVID, in vitro. In vitro. ¿Qué pasaba con este paper? Que primero se asumía que había sido aprobada la ivermectina por la FDA para COVID, cuando en realidad había sido aprobado desde hace muchos años para el control de piojos. Con esa frase ya se pues generaba confusión. Y la otra cosa es el in vitro, que para muchos medios pues lo dejaron ahí como por fuerita, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos como resultado? Un fármaco antiparasitario logra matar el coronavirus en 48 horas. Imagínense nosotros en una crisis sanitaria como la que tuvimos en COVID, viendo eso y diciendo, por supuesto que me voy a inyectar ivermectina, porque además lo encontramos en las farmacias, porque se usa usualmente para uso ganado, ¿no? Entonces, el hablar de las fuentes científicas, el hablar de los estudios científicos, el mencionarlos no es suficiente, sobre todo cuando las personas toman decisiones de salud basadas en esa información. ¿Qué otra cosa pasa? Se fortalece el principio de autoridad. Es cierto porque lo dijo el experto. Es experto, yo no lo puedo cuestionar. Es experto, tiene que decir todo lo que dice es verídico, es fidedigno. Y lo que hemos visto, incluso durante la pandemia, es pues gente, aparentemente gente experta, médicos, doctores, que propician la desinformación, ¿no? Que dicen cosas que no son correctas, como justamente esta nota sobre el doctor Brian Cole, un médico que estaba diciendo que ha aumentado, fíjense, ha aumentado 20 veces más cánceres de endometrio debido a las vacunas de COVID. Bastaba hacer una revisión muy superficial para darse cuenta que no había evidencia al respecto, no había datos que sustentaran esta afirmación. Y sin embargo, salió en los medios. ¿Qué otra cosa? Se difunden aparentes tratamientos, curas o métodos diagnósticos sin evidencia o con evidencia deficiente, incluso también en las voces expertas. Entonces, todo lo que escuchamos en este video, se dieron cuenta, es: haz ejercicio, evita la ansiedad, échale ganas, ¿no? Y es pues muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso porque lo estás escuchando desde una voz experta en un marco en el que te dijeron que te iban a hablar de la felicidad en un marco de ciencia. Así fue presentada, es una neuropsicóloga. Y sin embargo, el tratamiento, la cura, la solución son no solamente desde una perspectiva súper superficial, sino además sin evidencia. Y les traje este ejemplo también de un sostén que se hizo muy famoso hace unos años en México, promovido incluso por un presidente, que decía que te podías diagnosticar cáncer de mama si te lo ponías, a partir de el calor, ¿no? Si te detectan calor, entonces tienes un tumor. ¿Y qué pasaba con esto? Pues que muchas mujeres compraban su sostén para evitar pues ay, se me fue el nombre, mastografía, ¿no? Sí es mastografía, ¿verdad? Mamografía, perdón, mastografía. Y fíjense la decisión de vida de las mujeres, simplemente porque alguien les vendió un tratamiento
semitratamiento sin suficiente evidencia científica promovida otra vez por los medios de comunicación. Y otra cosa muy importante que sucede en los medios, se pone el foco en el ángulo individual sobre problemas que son sistémicos, históricos y multicausales. El problema de la felicidad o el problema de los padecimientos de salud mental son multicausales, ¿no? O sea, no se puede asumir que es una sola causa y por lo tanto no se puede asumir que hay una sola solución. Y sin embargo, ¿qué nos dice? Sé agradecido, usa zapatos cómodos, evita la ansiedad. Es un patrón, es algo que sucede con bastante frecuencia dentro de nuestros medios de comunicación. No hace falta decir que hay consecuencias, porque ya lo dije, las personas, nosotras y nosotros, tomamos decisiones respecto a nuestro cuerpo y a nuestra salud en función de lo que leemos. Ahora ya medios de comunicación tradicionales ya no tanto, probablemente ya no vemos o leemos un periódico, pero estamos todo el tiempo consumiendo información a través de redes sociales. Y esas redes sociales, hay que decirlo, se alimentan de información que aparecen en medios de comunicación. Entonces, hay consecuencias para la salud de las personas. Y lo que quiero contarles es que, o mi punto de esta charla es que los problemas de salud son complejos. ¿Qué quiere decir? Que están compuestos por distintos componentes y que eso implica un análisis y un abordamiento periodístico también desde esa mirada compleja. Yo no soy complejóloga, pero trabajo en este sitio que se llama el Centro de Ciencias de la Complejidad, en donde no se abordan disciplinas o problemas, no se abordan temáticas disciplinarias, ¿no? O sea, no es física con físicos ahí, o no es química con personas químicas ahí, ¿no? Es un lugar en donde se analizan problemas. Por ejemplo, el tráfico, la obesidad, la pobreza, problemas de salud, ¿no? Su relación con el microbioma, etc. Y entonces vienen personas de distintos institutos, de distintas disciplinas, a proponer análisis y soluciones a partir de la colaboración interdisciplinaria. Y entonces hay muchas cosas que se pueden contar de la complejidad, pero una de las cosas que me llaman mucho la atención tiene que ver con la emergencia. La emergencia es una característica que significa que dentro de un sistema complejo, es decir, un sistema compuesto por distintos elementos, a partir de sus relaciones es que emerge una característica nueva. Una característica que no se puede predecir analizando únicamente una de sus partes. Por ejemplo, no puede haber tráfico si nada más nos quedamos en el auto, ¿no? Es a partir de la interacción de los autos que emerge el tráfico. No podemos entender una melodía sin la interacción de los instrumentos, de las melodías de los instrumentos, ¿sí? La emergencia se ve en todos los sistemas complejos y también en los problemas complejos. Y a lo que quiero llegar es que la salud es un problema complejo. Los problemas de salud emergen de la interacción de distintos elementos. Y podemos quedarnos únicamente con la parte de salud. Por ejemplo, los síntomas, las causas, el diagnóstico, el tratamiento, las complicaciones, la prevención, ¿no? Cuando hablamos de salud, regularmente hablamos de esto y de cómo esto interactúa. Pero esto todavía, así como ven que ya se siente un poquito complejo, tiene la limitante de que solamente está enfocado en el binomio salud-enfermedad. Y si lo vemos desde la complejidad, hay un montón de nuevos elementos que nos obligan a profundizar la mirada. Por ejemplo, sí, podemos hablar de tratamiento o de diagnóstico, pero ¿qué pasa con el acceso al tratamiento y al diagnóstico? Podemos hablar de que haya buenos diagnósticos, pero ¿qué pasa si no hay investigación científica para identificar esas enfermedades? Podemos hablar de que hay síntomas, pero ¿qué pasa cuando la misma sociedad discrimina a las personas con ciertos síntomas? Y entonces
ahí nos damos cuenta de la riqueza periodística de los temas de salud. Porque entonces ya no es solamente un asunto de salud y enfermedad, es un asunto de cómo se conectan los elementos para entender, para saber que va a emerger un problema de salud. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas, con las mujeres que tienen endometriosis y que no encuentran un diagnóstico? ¿Es porque es muy caro ese diagnóstico? ¿Es porque no hay suficiente investigación científica y entonces no se identifican los síntomas? ¿Es porque la sociedad las discrimina porque parece que no están enfermas y entonces generan problemas de salud mental? ¿Sí? Es un mapa de elementos que se conectan y que propician una complejidad rica para los medios de comunicación, para el periodismo. No quiere decir que todo lo que hagamos tiene que cumplir todos los elementos, pero sí al menos visibilizar que la superficialidad no es suficiente para hablar de temas de salud. Y entonces, a lo que quiero llegar es que hacer periodismo de salud implica narrar estas relaciones complejas. Nosotros le llamamos, en nuestros proyectos le llamamos las capas de la cebolla, ¿no? Las capas de la complejidad. Aparentemente es algo sencillo, ¿no? Una persona enfrentando una condición de salud, pero le quitas una capita y ya hay un asunto aquí de falta de diagnóstico. Le quitas otra y aquí hay aquí hay un problema de tratamientos carísimos. Le quitas otra capita y es discriminación. Otra capita y sistema machista, ¿no? O sea, hay muchas capas de complejidad que pues dentro de las narraciones, de los relatos sonoros, valen mucho la pena explorar. Y les cuento de dos de las cosas en las que participo que tiene que ver con podcast. Entonces, el formato podcast, como ustedes lo conocen seguramente, tiene que ver es un formato de radio, es radio en realidad, pero lo descargas cuando tú quieras, ¿no? Lo puedes escuchar de manera independiente cuando tú quieras, autónoma, puedes estar haciendo lo que quieras mientras escuchas, y es un formato que te habla al oído, ¿no? Es algo muy íntimo, muy cercano. Entonces elegimos el formato podcast para hablar de temas de salud. Este es un podcast del C3, en donde yo trabajo, que explora la complejidad de los temas a partir de las personas, cómo viven las personas, qué problemáticas se enfrentan las personas y qué investigación desde la complejidad ayuda a analizar y aportar soluciones a esos problemas. Acaba de salir el primer episodio la semana pasada, lo pueden encontrar en Acast. Pero me quiero concentrar en Pampa al Susto, porque es nuestro proyecto independiente del que nos sentimos más orgullosas, las personas que lo hacemos. Y aquí en Pampa al Susto lo que intentamos hacer es contar historias centradas en las personas. Los médicos o las médicas no son los protagonistas son las personas, porque entendemos que la persona, cuando tiene una condición o una enfermedad, sus decisiones de salud dependen de su contexto. Y entonces tenemos un universo de potenciales historias. Y les cuento algunas de esta temporada. Todo parece tan real, esquizofrenia en la calle. Es la historia de Toño, una persona con esquizofrenia que vive en situación de calle. La historia va sobre cómo enfrenta vivir con el miedo permanente, temiéndole desde las bancas hasta los postes, y que no tiene servicios de salud pues disponibles para que tenga su tratamiento, ¿no? Él sigue viviendo en las calles y de vez en cuando pues está en el hospital por brotes más importantes. Nos vemos bien, pero estamos mal. Es la historia de mujeres con lupus, mujeres que tienen su diagnóstico ya hasta los 20, 25 años, y la lucha social que están haciendo, porque a pesar de que existe esta enfermedad y se sabe más o menos sobre esta enfermedad, no hay suficientes tratamientos, no hay cosas tan simples como que el seguro social les dé protector solar, porque las personas con lupus tienen problemas específicos en la piel, y hay un problema también sobre las mujeres que se embarazan teniendo lupus y que no necesariamente tienen a médicos
que les ayuden a saber en qué momento embarazarse. Prohibido embarazarse es otra historia sobre Arantxa. Arantxa es una mujer grande, una mujer gorda, que pues se ha enfrentado a la violencia médica precisamente por su peso. Le han dicho los médicos, tú estás gorda, no te puedes embarazar. Y a pesar de que existen los riesgos, o sea, no es negar la evidencia, no es negar la evidencia de que efectivamente puede haber riesgos, sino visibilizar que nada justifica la violencia, la discriminación y la insensibilidad por parte del personal médico. El peso de unas tetas es la historia de un chico trans, Darío, que se hace una mastectomía porque toda la vida no se sintió cómodo con el cuerpo con el que había nacido. Y se hizo esta mastectomía, le quedó una cicatriz, ahí la pueden ver, se llama cicatriz queloide, y es una cicatriz pues que va creciendo, todavía no tiene dinero, le costó tanto dinero hacerse esta operación que le quedó esta cicatriz y no tiene todavía los recursos para pagársela, y sin embargo dice, soy mucho mejor, es mucho mejor la vida así, prefiero esta cicatriz a vivir con senos. Y finalmente, camino a la ceguera, es la historia de Juan, un hombre que desde los 8 años el médico le dijo que se iba a quedar ciego. Tiene retinitis pigmentaria, una enfermedad que afecta específicamente a los fotosensores de la retina, y lo que hace es que se va perdiendo la visión. Y es cómo transitas, desde que eres niño, cómo transitas a la condición en la que vas a perder la vista, te vas a quedar ciego. ¿Qué aprendes a hacer? ¿Qué cosas te das cuenta que no existen en tu ciudad? De hecho, para este episodio hice el ejercicio de caminar sin ver cerca de mi casa, y bueno, no les quiero contar, o sea, casi me caigo, casi me atropellan, ¿no? O sea, todas las condiciones dentro de las ciudades que hacen que una persona con baja visión, una persona baja visión, no pueda caminar tranquilo a su casa. Este es el tipo de historias que contamos, como les decía, están centradas en la persona. Y la idea es mostrar las capitas de la cebolla, ¿no? Cómo de complejo son estas situaciones, y que no es solamente una persona, sino cómo eso se puede identificar cualquier persona que tenga una enfermedad o que enfrente una condición. ¿Qué hemos aprendido en Pampa al Susto? Les voy a contar solamente 3 cosas. No asumimos a los médicos como los únicos expertos. En su lugar, valoramos al paciente y a sus cuidadores o cuidadoras, generalmente son cuidadoras, como fuentes de información única, protagónica y experta. Ningún médico va a saber tanto sobre la experiencia de una enfermedad o condición que la persona que lo vive y la persona que cuida a esa persona. Y generalmente en el periodismo siempre tienes al experto, ¿no?, dando la entrevista, nada más. Entonces aquí es importante que la experiencia única, protagónica y exclusiva del paciente esté presente. 2, no juzgamos ni revictimizamos a las personas pacientes. No es, híjole, pero comiste mucho, por eso estás tan gorda, ¿no? Que lo hacen los médicos, eso sale en el episodio, eso lo dicen los médicos. ¿No comas qué? No comas sopa, no comas sopa, no comas carbohidratos. ¿Por qué estás comiendo carbohidratos, no? En lugar de eso, en lugar de juzgar o en lugar de preguntar juzgando, ¿no?, esta mirada inquisidora, intentamos entender sus razones, su contexto, sus preocupaciones, sus prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? Les cuento cómo inició este proyecto rápidamente, porque es algo muy yo diría revelador. Mari Carmen Clement, quien fue la de la idea de este podcast, trabajaba en el Reino Unido entrevistando a personas con cáncer de pulmón. Y entonces un día llega con una señora y le dice, oye, pues, ¿cómo te va con la enfermedad? No sé qué. Y le dice, pues mira, me ha dicho el médico que no puedo tener conejos, pero yo amo los conejos. Yo tengo a mis 2 conejos, los amo, no los voy a dejar. No importa si vivo menos, no voy a dejar de cuidar a mis conejos. Al día siguiente, entrevista a otra chica que acababa de tener una bebé y le dice, oye, ¿cómo te va con la enfermedad? No sé qué, y le dice la chica,
no me importa qué tenga que hacer. Si tienen que ser pruebas experimentales, si tienen que hacer lo que yo quiero, es vivir lo suficiente para que mi hija me recuerde. Entonces, fíjense, son dos personas con la misma enfermedad y sin embargo sus prioridades son distintas y sus decisiones de salud son distintas. Y eso es lo que hace que emerja esa complejidad y emerjan historias periodísticas que valga la pena contar. Y lo último que hemos aprendido es, no usamos la ciencia para dar lecciones. No es, la evidencia dice que, ¿no? Como le diría un médico a la persona con conejos. La evidencia dice que si tienes conejos te vas a morir más rápido, ¿no? O vas a tener complicaciones en tu enfermedad. No, usamos la ciencia para explicar las causas y las consecuencias de tus decisiones. Esto puede pasar si dejas un tratamiento. La decisión es tuya. Pero tiene que ser información de calidad, información basada en evidencia. Y lo último con lo que quiero cerrar es que hay temas de salud que son transversales a cualquier tema y sin embargo son invisibles. Es muy difícil que aparezcan en los medios. Por ejemplo, los problemas de salud son resultado de condiciones sistémicas, injustas, de desigualdad y de discriminación. No sé si vieron esta nota, la acabo de encontrar hace unos días en Salud con Lupa, sobre que la ONU, bueno, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya condenó a Ecuador y a Nicaragua por forzar a niñas, a 3 niñas, de que habían sido víctimas de violencia sexual, a tener a sus bebés, ¿no? Entonces, las historias de salud también hace que emerjan desigualdades, que las veamos en las historias. O esta que acaba de salir ayer en el medio en el que colaboro, sobre cómo la ropa que usamos y que si alguien compra en Shein y todas estas cadenas por internet, pues están hechas en maquiladoras en países como Bangladesh. Y esta nota aborda el tema del calor, cómo se acumula el calor en estas fábricas, en estos lugares en donde pues, son los materiales los que están construidos y las altas temperaturas están haciendo que las personas suden de una forma tremenda y tengan muy mal, se llama confort térmico. Entonces hay injusticias y eso también tiene que ver con temas de salud. Periodismo para mostrar conflictos de interés. Las industrias están ahí, los intereses de las industrias están ahí. Y cada que surgen regulaciones que podrían ayudar a mejorar el bienestar y la salud de las personas, la industria está ahí. Yo viajo mañana a Suiza, donde se va a llevar a cabo la COP, que no es la COP climática, es la COP para la regulación, o sea, la conferencia de las partes, para las regulaciones contra el tabaco. Porque se está viendo que a pesar de que hay leyes y normas que se están intentando impulsar en nuestros países, lo que estamos viendo es industria tabacalera con los nuevos dispositivos, ¿no? Los vapes y las cápsulas de nicotina y todo esto, metiéndose con recursos, eso sí, con recursos, a participar en estas decisiones para que esas normativas no se apliquen. Y pasa con la industria tabacalera, pero también pasa con las grasas trans, también pasa con las comidas, con los alimentos ultraprocesados, ¿no? O sea, la industria está ahí. Y eso tiene que ver con temas de salud. Periodismo que verifica a partir de la evidencia científica y la conexión. Me gusta mucho esta frase, si quieren saber más de periodismo de salud, les recomiendo mucho el sitio web de la Asociación de Periodistas de Salud de Estados Unidos. Tuvieron apenas una conferencia, su conferencia anual, y lo que dice una de las ponentes es, para ser efectivos en la cobertura de salud errónea, sobre salud, las personas periodistas deben pasar de la corrección a la conexión, ¿no? No es simplemente que sean antivacunas, ay, pobres ignorantes, ¿no? No son anticiencia y es como, ay, pobrecitos, es que no saben, ¿no? Es, ¿qué tan conectados estamos para entender esas decisiones? ¿De dónde vienen esas decisiones? Y lo que dicen, hablo de la evidencia en el sentido de que además de que se tiene que
visibilizar los riesgos. Por ejemplo, ha habido un montón de notas sobre los riesgos a la salud por vacunarte, ¿no? En niños. Y sin embargo, esta nota dice, sí, pero el COVID aumenta el riesgo de problemas del corazón en niños más que la vacunación, ¿no? O sea, hablemos de riesgos reales o hablemos de la magnitud de los riesgos. Y les recomiendo muchísimo esta charla de Jennifer Rage, de la Universidad de Colorado. Ella es socióloga, y lo que dice es, su TED Talk se llama Lo que he aprendido de los padres que no quieren vacunar a sus niños, ¿no? Y estamos tan sumidos en una crianza individualista, ¿no? De que si a mi hijo no le pasa, ¿por qué me preocupar por el hijo de alguien más? Cuando en realidad las decisiones de salud, como la vacunación, es muy importante la vacunación, tiene que ver con un cuidado colectivo, ¿no? En la medida en que yo cuide a mi hijo y también cuide al tuyo, estoy aumentando la posibilidad de que nuestros hijos, la sociedad, tenga un mejor bienestar y tenga mejores condiciones de salud. Y cierro con 2 nada más, déjenme ver mi tiempo. Sí. Periodismo con perspectiva de género. Este es un fragmento de Lisbeth Hernández Bravo, en un artículo que se llama La ciencia tiene una deuda con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y lo que dice es, quien define los temas de estudio ha sido históricamente el poder masculino. La ciencia ha investigado el útero más para controlarlo que para aliviar su dolor. Ha evaluado la sexualidad femenina cuando se relaciona con la reproducción o el placer masculino, no para garantizar su bienestar integral. Y les pongo 2 ejemplos de 2 investigadoras que hablan justamente de que hay una ignorancia del cuerpo femenino, específicamente del clítoris, y esta otra nota sobre la menstruación y cómo fue hasta 2023 que surgió el primer artículo, el primer experimento en donde se analizan productos para la menstruación con sangre real, porque siempre se usaba el liquidito azul que incluso veíamos en los comerciales. Ahora no sé si aquí todavía se ven, pero bueno, en México ya ponen líquido rojo, ¿no? Entonces es la primera vez que se hacen estos experimentos para saber qué suceden con esos productos con sangre, para ver si hay problemas de salud relacionados con la menstruación, ¿sí? O que pueden ser la menstruación una vía para identificarlos. Y 2 últimas cosas. La primera, y que a mí me interesa mucho, estas 2 son mis notas, esta es de Intramed y esta es de SciDef, la salud de los médicos, la salud de las médicas, la salud de los profesionales de salud. Se espera, esta es una cita de una de estas notas, y lo que me dice una investigadora que ha hecho investigación sobre los problemas de salud de las personas médicas. Dice, se espera que el médico trabaje como una máquina, no se reconoce su salud mental, ni su desarrollo, ni su descanso, ni sus redes de apoyo. Se deshumaniza al personal médico y hay que hacerles ver a las personas que enseñan medicina que no eres mejor médico cuando pierdes humanidad, sino todo lo contrario. Y la última, somos nosotras, las personas periodistas. Para poder hacer un buen periodismo de salud, hay que empezar por cuidar la nuestra. Hay que dormir, hay que comer bien, hay que procurar nuestras redes de apoyo, en México tenemos una palabra que a mí me gusta mucho del náhuatl, que se llama apapachar, que significa abrazar con el alma. Hay que apapacharnos. Siendo periodistas, siendo cualquier ser humano, pero siendo periodistas hay que apapacharnos. Así que con lo que termino es, necesitamos un periodismo de salud que entienda y atienda los problemas de salud desde su complejidad, su interculturalidad, su multicausalidad y la necesidad de justicia. La salud tiene que atender los problemas de injusticias, injusticias sociales, injusticias epistémicas. Y con eso termino. Muchos apapachos para todos ustedes. Y ahí están mis redes sociales mías, del podcast que les conté,
de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y del Centro de Ciencias de la Complejidad. Muchas gracias. Apapachos para todos.